empezar con una pregunta, y es si tú puedes recordar cuál fue la última advertencia que recibiste. Piensa ahí, ¿cuál fue la última advertencia que te hicieron? ¿Quién fue esa persona que te hizo esa advertencia? Quizás para algunos fue su mamá o su papá. Para otros quizás fue su cónyuge, o un supervisor o un jefe, no sé. O también puedes pensar la última advertencia que tú le hiciste a alguien. ¿Le has hecho una advertencia a alguien recientemente? ¿Cuál fue esa advertencia? ¿Y a quién y por qué la hiciste? Porque podemos pensar también cuál es la razón o qué está detrás de las advertencias que recibimos o de las advertencias que damos también, ¿cierto? Algunas advertencias pueden parecer más como amenazas, ¿cierto? Ayer en las noticias hubo una gran advertencia que hizo el presidente Trump a Maduro, ¿cierto? O sales de Venezuela o habrán consecuencias. Hay que seguir orando por Venezuela, ¿cierto? Pero hay otras advertencias que no son como necesariamente una amenaza, sino lo que está detrás de esa advertencia es amor, ¿cierto? Es una preocupación por el bienestar de esa persona, porque si hace esto o aquello, va a pasar algo grave, ¿cierto? Bueno, estamos terminando o llegando al final del Sermón del Monte y Jesús está en la conclusión de este sermón. De hecho, nos faltan hoy y una más para terminar el sermón. Y tanto la enseñanza de hoy como la próxima son la conclusión de Jesús a este Sermón del Monte. Entonces, ahí vamos a estar en Mateo 7, versículos 13 al 23. Tenemos 11 versículos ahí, más de Mateo 7, del 13 al 23. Y algo importante de toda esta última porción del sermón que Jesús está entregando es que hay un tono fuerte de advertencia. ¿Ok? Jesús está terminando con advertencias, con varias advertencias. De hecho, 4, vamos a ver 3 hoy y faltaría la última para el cierre. Bueno, en esas 3 advertencias espero que ustedes me tengan mucha paciencia. Aquí hay mucha tela que cortar, como dicen, y que Dios nos ayude con el tiempo. Vamos a leer entonces estos 11 versículos, Mateo 7, 13 al 23. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio y la oportunidad de reunirnos una vez más en torno a tu palabra. Gracias por tu Hijo que entregó esta enseñanza. Y oramos que aún hoy nos sigas ayudando a crecer por medio de estas palabras de Jesús, por medio de esta enseñanza. No importa el tiempo que ha pasado, esto sigue vigente.
Ayúdanos hoy a seguir siendo transformados por ti y por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No sé si observaron algunas advertencias ahí en este pasaje. Yo les dije que íbamos a mencionar 3 y luego faltaría la cuarta para la próxima enseñanza. Jesús es muy creativo y es muy pedagógico en su manera de expresar estas advertencias. ¿Notaron que expresa las advertencias con unos contrastes? Todo es como con parejas, todo es de a dos, ¿cierto? Hay 2 puertas o 2 sendas, 2 caminos. Esa es la primera. La segunda habla de 2 árboles, ¿verdad? Y luego nos va a hablar de 2 afirmaciones en esos últimos versículos. Y todos son contrastes que apuntan a una advertencia seria para todos nosotros. ¿Cuál sería la primera advertencia? Versículos 13 y 14. Podemos resumirlo así. Hay 2 caminos. Asegúrate de estar en el camino correcto. Así de sencillo. Esa es la primera advertencia. Hay 2 caminos. Asegúrate de estar en el camino correcto. Versículos 13 y 14. Lo voy a volver a leer para que lo tengamos fresco ahí y podamos contrastar lo que él quiere mirar ahí con estas 2 sendas, ¿cierto? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora en la liturgia leíamos el Salmo 1, ¿verdad? Y el Salmo 1 hace un contraste también. En ese sentido es parecido a lo que Jesús está enseñando aquí, pero no es exactamente igual, porque hay una gran diferencia en ese contraste. El contraste del Salmo 1 es el contraste entre el camino de los justos y el camino de los impíos. El camino de los justos y de los impíos. Salmo 1, ¿cierto? Pero aquí Jesús hace un contraste diferente. No está contrastando como ese camino ancho, representando a los que viven una vida libertina y que viven una vida de pecado desenfrenado, versus el camino estrecho de gente que vive una vida moral y ejemplar. Ese no es el contraste que Jesús está presentando aquí, como entre buenos y malos, ¿ok? Está presentando un contraste, y si recordamos los capítulos anteriores del Sermón del Monte, más bien un contraste entre los que practican una religiosidad externa, que ese es el camino ancho. Muchos que van por el camino ancho se ven muy bien, y parece que van muy bien y viven una vida ejemplar, y es una religiosidad externa. Ese es el camino ancho. Y lo contrasta con el camino estrecho, de aquellos cuyo corazón ha sido genuinamente transformado por el Evangelio. No viviendo simplemente una religiosidad externa, sino que hay un cambio desde adentro y el corazón ha sido transformado. Es decir, en otras palabras, no es un contraste entre buenos y malos, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Es un contraste más bien entre los malos y los malos. ¿Sí? Los malos que tratan de ser buenos y que creen que en algún sentido lo están logrando con su religiosidad externa. Y el contraste con los otros malos. Los malos que se saben malos y que ponen su confianza y toda su esperanza únicamente en el bueno que es Cristo. Esos serían los contrastes que está haciendo aquí Jesús. Y nos va a servir para entender lo que sigue. Ahora, dentro de esta ilustración o imagen que Él nos hace o presenta de las puertas y de los caminos, hay otros contrastes también. Por ejemplo, ¿en qué se diferencian estos 2 caminos? Pues en el tamaño, ¿cierto? El tamaño es diferente. Hay un camino ancho, ¿cierto? Hay un camino espacioso. Es un camino más cómodo, es más fácil. Ustedes recordarán quizás años atrás, las vías que salen de Medellín a otros municipios, a otros pueblos, antiguamente casi todas eran de un solo carril, ¿verdad? Estrecho. Pero luego ya con el paso del tiempo ha llegado la doble calzada.
Ay, la dicha de la doble calzada, ¿cierto? Ya uno no va a estar media hora detrás de una mula o de una volqueta esperando pasarla, ¿cierto? Porque está la doble calzada. Es más ancho, es más cómodo, es más fácil, es más rápido, ¿cierto? Entonces eso en cuanto al camino ancho, las bondades del camino ancho, la facilidad del camino ancho. Pero Jesús nos habla del camino estrecho, que no solamente es más estrecho. De hecho, si ustedes, no sé si todos tienen la misma versión de la Biblia, pero si tú miras el versículo 13 y 14, en algunas versiones se usa una palabra diferente para estrecho. Se usa la palabra difícil. Porque resulta que en el original, en el griego, se usan dos palabras distintas. Una palabra que implica algo angosto y otra que está relacionada a la tribulación, o sea, a las dificultades. O sea, no solamente es un camino estrecho, sino que es un camino caracterizado por tribulaciones y dificultades. Ahora Jesús también menciona en esta imagen no solamente el camino, sino que hay una puerta, ¿verdad? La puerta y el camino. Si esa puerta estrecha la podemos comprender como el momento de nuestra conversión, de nuestra regeneración, entonces, ¿qué es ese camino después de esa puerta? Es la vida cristiana. Ese es el camino estrecho, ¿verdad? Entramos por la puerta estrecha de la conversión, regeneración, arrepentimiento y una fe salvadora en Cristo. Y el resto del camino es ese camino estrecho. Entonces no es como que pasé por la puerta y ya estoy en el cielo. Ya estoy en ese paraíso, ¿cierto? Así como cuando Israel cruzó el Mar Rojo y no estaba todavía en la tierra prometida. ¿Qué había por delante? Todo un desierto, ¿verdad? Es una ilustración también de lo que está por delante en esa vida cristiana. Atravesamos la puerta estrecha, bien, pero sigue un camino estrecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos recuerda? Porque queremos como asociar lo que Jesús está cerrando aquí con todo lo que Él viene diciendo en este sermón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta senda estrecha o esta puerta estrecha nos recuerda a lo que Jesús viene diciendo? Bueno, pensemos como en 3 ejemplos, así prácticos. Quien va por el camino ancho, ¿cierto? Va a sus anchas, va por el camino ancho, se asegura en su religiosidad externa de no matar, ¿verdad? De no matar a aquel que lo ha herido profundamente, a aquel que le quiere hacer daño. Eso es cumplir la ley, es una religiosidad externa. No lo está matando, está cumpliendo. Pero el que va por el camino angosto no solamente hace eso, sino que procura que su corazón ni siquiera albergue odio contra esa persona que le quiere hacer mal. ¿Cierto? Es parecido a lo que Jesús viene diciendo en el Sermón del Monte. Aquellos que vamos por el camino angosto, ni siquiera vamos a albergar odio en nuestro corazón por aquel que me quiere hacer mal. Otro ejemplo, quienes van por el camino amplio son cuidadosos de no cometer adulterio físico, ¿verdad? Pero el que va por el camino estrecho se ha propuesto en su corazón ni siquiera desear, darle cabida a un deseo por un hombre o una mujer que no es su cónyuge. Ese es el camino angosto. Miren que Jesús siempre está levantando, ¿cierto?, ese estándar. Otro ejemplo es, por el camino ancho andan quienes trataban externamente bien aún a sus enemigos. Estamos hablando del camino ancho. Van personas que aún le hacen bien a los enemigos. Obviamente van también los que hacen mal a sus enemigos, pero ahí van aún personas religiosas que le hacen bien a sus enemigos. Pero por el camino angosto van aquellos que no solamente externamente hacen esas buenas obras, sino que han resuelto en su corazón amar a esos enemigos, orando por ellos y aún deseándoles el bien a aquellos que son sus enemigos. Bueno, otra diferencia entre estos caminos, entre estas puertas, es la popularidad, ¿cierto? Ya hablamos del tamaño, son de tamaños distintos, pero también hay una diferencia de popularidad. Hay un camino que es más popular, ¿cierto? Que es más aceptado, que es más celebrado en nuestro mundo. Y es el camino ancho, ¿cierto? Ese camino ancho es muy transitado. Hay muchas personas en ese camino y ese camino es más celebrado por nuestra sociedad. Es más popular en redes. Es ese camino
del cual hablan todos los memes y los reels y tienen más likes y comentarios. Esas son las características dentro de lo que está en ese camino ancho. Pero el camino estrecho es transitado por pocos, ¿verdad? Y a veces ese camino puede parecer un camino solitario. ¿Les parece? Si tú estás en ese camino estrecho, si estás en ese camino angosto, notarás que en tu trabajo, en tu universidad, en tu barrio, aún quizás en tu familia, tú estás en la minoría. Estás entre esos pocos, ¿verdad? Por eso también cobra a la luz de esto incluso más importancia lo que es la iglesia local, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, lo que es apoyarnos y acompañarnos mutuamente en ese camino estrecho, ¿cierto? Entonces ahí cobra mucha más importancia también. Bueno, el versículo 14 Jesús menciona algo más y dice que son pocos los que la hallan. Uno cuando va por un lugar que no conoce mucho, pues va por la carretera principal, ¿cierto? Va por el camino grande, pero no se percata quizás de los caminitos pequeños, ni siquiera los ve, puede que ni los conozca. Y quizás así es también, ¿cierto? Muchos no hallan ese camino estrecho. ¿Por qué no la hallan? Bueno, puede ser porque no la están buscando, esa es una. Hay muchos que no la están buscando. Pero ponte a pensar, aún si alguien buscara ese camino estrecho, en nuestro mundo de hoy, ¿qué tan fácil es escuchar una fiel proclamación del Evangelio en nuestro medio? Si aún muchas iglesias se predica un evangelio tergiversado. Entonces, ¿cuánto más en nuestro mundo lleno de confusión y de corrupción es difícil hallar un camino estrecho como este? Ahora, ¿cómo observamos la popularidad del camino ancho en nuestra sociedad? Bueno, ¿qué se celebra entre los religiosos en nuestra sociedad, en nuestro mundo? ¿Qué es lo que celebran? Miren, hay abundantes publicaciones sobre obras de caridad y de solidaridad y se aplaude y se celebra eso, todas esas obras que la gente hace. Y son obras externas y como dice Jesús, bueno, ya recibieron su recompensa. Yo recibo cantidad de chats muchas veces con oraciones largas y meditaciones largas y hasta imágenes de Jesús, todo muy bonito, ¿cierto? Pero mezclado también con cosas de nueva era y otras creencias y todo suena muy bonito. Y todos aplauden, ay, ese es un alma, es un ser espiritual. Qué bonito, ¿cierto? Pero entonces mire bien el contenido que está allí. Y eso lo va a llevar luego al siguiente tema que está hablando Jesús. ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Y finalmente, es lo que dice Jesús. Los que simplemente viven esa religiosidad externa, pues ya están recibiendo la recompensa, ¿cierto? Entonces, quizás lo que podemos mirar es el tercer contraste que hace Jesús de estos dos caminos. Y es la urgencia, es lo que impulsa a Jesús finalmente a usar esta imagen. Y es ese destino, ¿verdad? Es el destino de esos caminos. Que a propósito, son dos destinos opuestos y son destinos eternos. ¿Ok? Esa es la urgencia de lo que Jesús quiere decir aquí. Los destinos de estos dos caminos son opuestos y son eternos. Por eso, ¿por qué es tan urgente para Jesús? Porque de este camino, el camino en que tú transites, depende tu eternidad. Esa es la fuerza con la que Jesús, por eso decimos que es una advertencia fuerte que Él está haciendo aquí. Del camino que tú transites, depende tu eternidad. Entonces el camino ancho, amplio, cómodo y fácil, ¿lleva a dónde? A la perdición, dice esta versión. Otros dicen a la destrucción. Otros dicen al infierno. Ese es el destino del camino cómodo, fácil, ancho, amplio, ¿cierto? En cambio el camino estrecho, angosto, incómodo y difícil, ¿lleva a dónde? A la vida. Y dijimos que no solamente es que es un destino opuesto, sino que ese es un destino eterno también, a la vida eterna, ¿cierto? Unos podrían decir, bueno, pero no hay un tercer camino. Sería bueno que hubiera un tercer camino, ¿cierto? No tan amplio, ¿cierto? Que lleva a esa destrucción, pero tampoco tan estrecho como el que nos plantea Jesús. Que fuera un camino como término medio, ¿cierto? Pues no lo hay, ¿cierto?
Solo hay dos. Y esa es parte de la advertencia. Solo hay dos y tú y yo estamos en una de ellas. Y lo que dice Jesús aquí implica, y tú puedes pensar en la gente que tú conoces, implica que la mayoría de las personas que conocemos, ¿en cuál de esos dos están? ¿Cierto? La mayoría de gente que tú conoces, ¿en qué camino se encuentran? Por eso Jesús advierte, anden por el camino estrecho. Y si pensamos en esas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí está también el destino, ¿cierto? Yo soy el camino, Él es el camino, el único camino, y es el que lleva a la vida eterna, ¿cierto? Ahora, podemos hacer una observación aquí antes de entrar en la segunda advertencia, y es, si pensamos en palabras de Jesús en unos capítulos más adelante, en Mateo 11, un texto que yo sé que ustedes conocen, Mateo 11, 28, Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Bueno, depende de la versión, esos adjetivos, ¿cierto? Pero en esta, cansados y cargados, vengan a mí, ¿cierto? Y yo los haré descansar. Y si saltamos al versículo 30, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. A ver, entonces este camino estrecho, ¿qué? ¿El camino es estrecho y difícil? ¿En qué quedamos, Jesús? ¿O es un camino de descanso y fácil que nos plantea más adelante en el capítulo 11? Bueno, no vamos a dedicarnos a profundizar demasiado en esa respuesta porque no es todo el enfoque de este texto, pero yo pienso, al menos desde la experiencia, y creo que aquellos que lo han vivido y que transitan el camino estrecho pueden testificar de que ciertamente el camino estrecho no es un camino libre de dificultades. Y si pudiéramos contar aquí, cada uno podemos contar tribulaciones y dificultades de salud, de economía, tantas cosas que pudiéramos decir, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Yo no hubiera escogido atravesar esto. Y sin embargo, ha hecho parte del camino estrecho, ¿verdad? Entonces, no es un camino que está libre de eso, pero un aspecto quizás de ese descanso que habla Jesús es que cuando estás en el camino estrecho, no estás libre de dificultades, pero tienes una nueva perspectiva de esas dificultades. Y esas dificultades, en vez de arrancarte y alejarte en queja y en reclamo a Dios, ¿por qué permitiste eso? En ese camino estrecho, el fruto de esas dificultades es una mayor fe y dependencia de Él. Esa es parte del descanso que sentimos, y aún sentimos más descanso quizás en esos momentos de dificultad porque sabemos que Él está con nosotros, y es cuando quizás más podemos sentirlo muchas veces. Creo que los que lo han vivido pueden testificar de eso. Entonces, ¿por qué se crea mayor dependencia y fe en esos momentos? Porque Jesús no es ajeno a ese camino estrecho, no es ajeno a las dificultades. Él ya anduvo por ese camino, Él ya anduvo por el camino difícil. Y no solamente anduvo por ahí, sino que Él nos acompaña y está con nosotros. Así que la primera advertencia es, solo hay dos caminos, por tanto asegúrate de ¿qué? De estar en el camino que lleva a la vida. Eso es. Segunda advertencia, versículos 15 al 20. Quiero volverlo a leer para que tengamos fresco eso ahí. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es la advertencia de Jesús aquí? Podemos resumirlo en esto. Hay dos tipos de árboles. Asegúrate de ser el árbol correcto. Hay dos tipos de árboles. Asegúrate de ser el árbol correcto. Ahora Jesús quizás primero empieza hablando de los falsos profetas, ¿cierto?
Habla de que nos cuidemos de eso. Y Jesús describe a estos profetas como, usa términos de animales, ¿cierto? Como unos lobos rapaces, pero están vestidos de ovejas. Había una imagen que circuló anoche entonces con esta idea del sermón de hoy, y había exactamente un lobo, ¿cierto? Y tenía por encima pues un vestido de oveja. Ahora, esa imagen puede ser un poco engañosa para nosotros, porque podemos mirar esa imagen y pues sabemos que es un lobo, ¿verdad? Ahí se ve que está el lobo allí y está por encima pues ese vestido que medio lo tapa, pero se le ve la cara del lobo. Pero eso no es lo que plantea exactamente Jesús aquí, al menos al principio. Porque al principio lo que está diciendo es que se ven iguales. Los falsos profetas y los verdaderos profetas. Las ovejas y los lobos se ven iguales porque el lobo está disfrazado y ese lobo rapaz parece una oveja tierna. Jesús no está hablando de los falsos profetas que enseñan herejías obvias, porque podríamos pues, verlos plenamente. Eso no sería un lobo disfrazado, sería un lobo simplemente, sin disfraz. Pero el lobo que está vestido de oveja está enseñando cosas con las que estamos de acuerdo. Está partiendo de la misma palabra de Dios. Y ahí es donde está lo sutil, ¿cierto? Lo sutil de esto. Y parece oveja, pero no lo es, ¿cierto? Y su enseñanza se parece a la verdad, pero no lo es. O contiene verdad, pero no todo es verdad, ¿cierto? Entonces quizás, si queremos pensar un poquito en lo práctico, ¿qué puede ser eso? Bueno, puede ser que en su enseñanza nos hablan verdades como que Dios es amor. Amén, ¿cierto? Nos hablan de que Dios perdona el pecado. Nos hablan de que Dios quiere el bien para sus hijos. Pues amén a todo eso. Esas son verdades valiosísimas para nosotros y están en la palabra de Dios. Pero muchas veces estos falsos profetas, la diferencia entre ellos y los verdaderos no es quizás lo que enseñan, sino que lo que ocultan o lo que omiten o lo que no enseñan, ¿verdad? Y eso es lo que es sutil allí. Quizás van a enseñar poco acerca de un tema como la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios exige una vida acorde en mí, ¿cierto? Y eso es un camino muy estrecho. Que mi vida refleje la santidad de Dios. Puede ser que los falsos profetas enseñen poco acerca de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios implica condenación eterna para el pecador que no se ha arrepentido. Y el arrepentimiento es un requisito imprescindible en ese camino estrecho. El que no se ha arrepentido genuinamente está en el camino ancho. Entonces, esa es una verdad difícil a veces de enseñar. Quizás no enseñan acerca tanto del señorío de Jesucristo, porque eso requiere una rendición total de mi vida a su voluntad. ¿Y cuántos queremos rendir nuestra voluntad a la de otro? Eso va como en contra de nuestra naturaleza, ¿cierto? Queremos hacer lo que yo quiero hacer. Entonces el resultado de las enseñanzas de los falsos profetas o maestros va a ser un mensaje más atractivo, más suave, más light, es decir, menos difícil, menos incómodo, menos estrecho, ¿cierto? Versículos 16 al 20, ahí empieza Jesús con una ilustración de los árboles, ¿cierto? El árbol y su fruto. ¿Cuáles son algunos de los frutos de los falsos profetas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? Y recordamos que Pablo, en su amor por la iglesia, ¿cierto? Y por el cuidado de la iglesia, él habla mucho a Timoteo de eso. 1 Timoteo 1, 3 al 4, habla de la división, habla de las controversias y de las discusiones inútiles que se generan al interior de la iglesia. ¿A raíz de qué? De los falsos profetas. Esa es como parte del fruto que está dando este árbol, ¿sí? Las divisiones, las discusiones inútiles, las controversias. Luego también en 1 Timoteo 6:3 habla de envidias, de pleitos, de rencillas, división que se causa al interior de la iglesia por causa de lo que están enseñando los falsos profetas. Y luego también en 2 Timoteo 2:18 nos menciona a dos hombres con nombres particulares, Himeneo y Fileto.
Himeneo y Fileto, dice que se han desviado de la verdad. Incluso tiene como esta imagen de lo del camino, ¿cierto? Iban por el camino, se han desviado de la verdad. ¿Y cuál es el resultado? Han trastornado así la fe de algunos. Es decir, hay destrucción en la fe de muchos en la iglesia a causa de esos falsos profetas, de aquellos que parecen ovejas tiernas, de aquellos que parten de la misma palabra de Dios, pero que hay un desvío, ¿verdad? Y esa es la parte sutil ahí. Entonces, por eso Jesús nos advierte, cuídense de eso. Ahora, como Él está hablando de un árbol y su fruto, ¿qué se requiere para poder observar, analizar el fruto de un árbol? Yo pienso al menos dos cosas. Uno es tiempo y otro es pues, cercanía. Yo no puedo plantar un árbol hoy y esperar mañana a ver ese fruto. Sería ilógico, ¿cierto? Puedo plantar el árbol hoy y voy a estar en el tiempo observando cómo crece, cómo germina, cómo produce ese fruto. Y luego, ese es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que se requiere. Pero luego la cercanía también, tengo que estar cerca. Si estoy distante no voy a observar esa fruta. Si esa fruta es buena, si es agradable, si es sana, si está limpia, pura, ¿cierto? No está contaminada. Entonces, se requieren esas dos cosas. Y simplemente quisiera resaltar aquí la importancia de dónde nos estamos nutriendo y alimentando nosotros. Porque hoy en día pues hay tanto a nuestro acceso a la mano, ¿cierto? Que podemos aquí acceder a tanta enseñanza y hay de todo, ¿cierto? Como hay predicaciones y enseñanzas en redes que son muy buenas y que nos edifican, hay de todo, ¿cierto? Entonces necesitamos discernimiento en eso. Pero quisiera resaltar simplemente el valor de lo que es la iglesia local, ¿cierto? Lo que es esto que tenemos aquí. El valor de conocer a aquellos que nos están alimentando, que nos están cuidando. Eso es muy importante, como el que está cerca al árbol y puede palpar ese fruto y puede verlo. De la igual manera, es muy diferente yo buscar cualquier persona acá y escuchar una enseñanza que estar bajo la enseñanza de Pastor Efraín, Pastor Cristian, bueno, otros que nos enseñan. Hay hermanos y hermanas que enseñan en muchos contextos aquí de la iglesia. Y no solamente escuchamos la enseñanza, sino que podemos ver su vida. Y hay una vida que respalda las palabras que están diciendo. No solamente están diciendo palabra de Dios, sino que luego vemos que eso lo viven en su familia. Vemos en la crianza de sus hijos. Vemos en cómo administran sus finanzas. Lo vemos en la integridad de su vida. Entonces eso es supremamente valioso, ¿verdad? Y creo que eso es de parte de cuidarnos también, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra principal fuente de nutrirnos? ¿De dónde nos estamos alimentando principalmente? Y no estoy diciendo que no podemos usar, pues hemos sido muy edificados, ¿no? Por hermanos que Dios usa y que podemos incluso ver y entender cosas de la palabra a raíz de personas en otras latitudes. Pero el valor de que lo que tenemos en la iglesia local, ¿cierto? Bueno, la otra parte a la cual apunta Jesús en esto del árbol y su fruto, no es solamente evaluar a los profetas, porque luego va a apuntar a nuestro corazón también. Entonces, es una evaluación que va en dos caminos, ¿cierto? Sí, tenemos que asegurarnos de cuidarnos de qué estamos nutriéndonos y alimentándonos, y cuál es el fruto que están produciendo estos maestros, ¿verdad? Pero también, ¿cuál es mi fruto? ¿Cierto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto estás dando tú como miembro de la iglesia? Y quizás la pregunta aquí, más que el fruto, o la pregunta inicial, creo que no es la del fruto. La pregunta inicial, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol eres? Porque el fruto depende de eso. El fruto depende de qué tipo de árbol eres. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. El problema es que todos nosotros nacimos árboles malos, ¿cierto? En ese sentido, usando pues la ilustración del árbol, todos nacimos árboles malos que daban frutos malos, ¿cierto? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Y como árbol malo, según lo que dice Jesús, yo no puedo dar un fruto bueno. El que es árbol malo no puede dar fruto bueno. El problema es que hay muchos árboles malos por ahí que están esforzándose por dar buenos frutos para ver si se ganan el cielo, como dicen por ahí, o si se ganan en la salvación o el favor de Dios. Pero según lo que dice aquí Jesús, no pueden. Es imposible. Un árbol malo
no puede dar buen fruto. Se puede imitar un buen fruto por un tiempo. Se puede mostrar una falsa piedad, ¿cierto? Ustedes pueden creer, uy, ese Adam es como muy santo, como muy bueno, ¿cierto? Yo puedo hablar a un perfecto cristiañol, usar las palabras, no sé, de la jerga cristiana, y ustedes pueden quedar muy impresionados, ¿verdad? Pero puede ser falso, puede ser algo temporal. Y en el tiempo, como decíamos, como ese árbol finalmente dará su fruto, en el tiempo podemos observar qué tipo de árbol era. Cuando tomamos ese fruto y lo observamos, va a mostrar realmente la verdadera naturaleza que tenía. Entonces el problema principal del árbol malo no es su fruto malo. El problema principal del árbol malo es su naturaleza mala. Un árbol malo no necesita producir buen fruto. Un árbol malo necesita una nueva naturaleza. Eso es lo que necesita. Y eso solamente es posible por medio de Jesucristo, ¿verdad? Todo el que está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, es nueva criatura. Ahí está esa transformación. El que era malo, ahora es bueno por la obra de Jesucristo. Y Jesús no solo quiere producir un buen fruto en ti, o que tú produzcas buenos frutos, sino que Él quiere producir en ti un nuevo corazón, ¿cierto? Que tengas esa nueva naturaleza que solo Él puede dar. Y ese es un corazón que lo ama a Él, un corazón que se deleita en Él, un corazón que quiere seguirlo y agradarle a Él. Ese es un corazón transformado. Eso es algo desde adentro. No está pensando en lo externo como los fariseos o los religiosos, en qué pensarán de lo que yo digo, de lo que yo hago. Es algo que es una transformación desde adentro, es el corazón, eso es lo que más apunta Dios, ¿cierto? No está pensando necesariamente en las obras externas, sino en lo que está adentro, aunque, según lo que dijo Jesús 2 capítulos atrás, en el 5:16, sí, que tu luz brille y que vean esas buenas obras, pero que el fruto sea que glorifiquen al Padre que está en los cielos, no para glorificar a los que hacen esas buenas obras, ¿cierto? Entonces la segunda advertencia es, solo hay dos tipos de árboles, por tanto asegúrate de ser el árbol cuya naturaleza ha sido transformada por el Evangelio. Tercera advertencia, últimos 3 versículos. Vamos a leerlos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cuál es la tercera advertencia de Jesús? Bueno, hay 2 afirmaciones. Asegúrate de basar tu vida en la afirmación correcta. Entonces ya vimos, hay 2 caminos, asegúrate de estar en el camino correcto. Hay 2 árboles, asegúrate de ser el árbol correcto. Hay 2 afirmaciones, asegúrate de basar tu vida en la afirmación correcta. ¿Cuáles son las 2 afirmaciones? Bueno, vamos a llamar una afirmación la afirmación de los muchos, porque el texto nos menciona la palabra muchos 2 veces. ¿Sí vieron eso? Aquí al final, en el versículo 22, dice, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Son los mismos muchos que aparece en el versículo 13, al principio de nuestro texto? Muchos son los que andan por ese camino estrecho. Miren esa conexión, ¿cierto? Los que andan por el camino estrecho son los mismos muchos, ancho, el camino ancho, son los mismos muchos que dicen, Señor, Señor, y hicimos milagros en tu nombre y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la afirmación de estos muchos? ¿O qué está implícito ahí? ¿Qué están ellos diciendo y en qué se están basando para ganarse el cielo o para ganarse la salvación? ¿Qué piensan ellos? Bueno, 2 cosas. Si yo tengo y le digo a Jesús, Señor, Señor, y si hago obras religiosas, esas cosas me van a asegurar el cielo, me van a asegurar la salvación, ¿cierto? Y están basando su vida en eso. Ahora Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿verdad? Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Eso implica que algunos que dicen Señor, Señor sí entrarán, ¿verdad?
No todos los que dicen eso entrarán. Eso implica que algunos sí. ¿Cuáles sí? Pues aquellos para los cuales realmente es su Señor y están sometidos a su señorío. Pero dentro de esos muchos que dicen Señor, Señor, hay una cantidad que lo dice, pero ¿de qué manera? ¿Cierto? Hay diferentes maneras de decirlo, diferentes intenciones, o un corazón distinto que está llevándonos a decir Señor, Señor. Se puede decir Señor, Señor de una manera religiosa, ¿cierto? Como decimos, hemos hablado del camino ancho a aquellos que viven una vida ejemplar, en una vida religiosa externa. De una forma religiosa se puede decir Señor, Señor, aparentando piedad, mostrando respeto por Dios, ¿verdad? Aún una intimidad con Él. Porque cuando se decía los nombres 2 veces en los tiempos bíblicos, era una señal de cercanía, de intimidad y de fervor y de un profundo aprecio por la persona. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, oiga pues, cuando Jesús le dijo a Pedro antes de negarle, Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Jesús, como con esa ternura, y repite su nombre, Simón, Simón, nos muestra la cercanía, el aprecio que él tiene por Pedro. Y así muchos dicen Señor, Señor, ¿verdad? Como imitando una intimidad que hubiera allí, ¿cierto? Pero son palabras vacías si realmente no están sometidos al señorío de Jesús. También se puede decir Señor, Señor, aún con fe, pero oigan pues, esa fe puede no necesariamente ser una fe salvadora. No toda fe es una fe salvadora. Puede ser una fe intelectual, ¿sí? Puede ser una fe intelectual. ¿Cuál es esa fe? Reconocen a Jesús como quien es, el Hijo de Dios, pero no están rendidos a Él. Una pequeña ilustración aquí. Ustedes recuerdan la historia del Titanic, ¿sí? Vamos a ilustrar aquí la fe intelectual versus la fe salvadora. Vamos a imaginarnos cómo son ustedes para la imaginación. A ver, ¿cómo son para imaginar? ¿Sí? ¿Son bien? A veces no imaginamos lo peor de lo que nos dijeron, ¿cierto? Entonces somos como rápidos para juzgar algunas cosas ahí. Bueno, esta es una imaginación buena. Vamos a imaginarnos que todos estamos en el Titanic. Ustedes son pasajeros en el Titanic. O sea que ustedes pagaron, ¿qué? Un buen billete para estar aquí. ¿Ah? Porque eso no todo accedía al Titanic. Eso era lo máximo en tecnología, ¿cierto? Ahí eran los ingenieros más expertos que trabajaron en esa obra de arte. Y ahí están ustedes. Están en el Titanic. Yo también estoy en el Titanic, pero soy uno de los empleados. Ustedes son pasajeros, yo soy un empleado y acaba de pasar lo que pasó, ¿cierto? Nos chocamos con el iceberg. Ahora, yo como empleado del Titanic, pues tengo que soltar esa noticia, pero sin crear un caos. Entonces, a ver cómo hacemos con todos estos pasajeros para que no entremos todos en pánico, ¿cierto? Entonces yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes escucharon ese ruido ahorita? Ahorita hubo un ruido estruendoso, ¿lo escucharon? Sí, ok, muy bien. Excelente la imaginación, muy bien. ¿Y sintieron la sacudida? Se sacudió esto, ¿no? Ay, sí, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntas. Imaginación. ¿Qué son esas cosas que están colgando allí arriba? No son las luces, ¿sí? No miren lo que está ahí. ¿Qué está colgando ahí? Estamos en el Titanic, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que están colgando de allí? Son los botes salvavidas, así es, botes salvavidas. Oiga, ¿y para qué es un bote salvavidas? Bueno, eso es para ayudarnos en una situación de emergencia en el mar, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que esos botes salvavidas están buenos? ¿Ustedes qué creen? Pues estamos en el Titanic, ¿cierto? Aquí todo está bueno, ¿cierto? Todo, eso es mejor, los mejores botes salvavidas que existan tienen que estar en el Titanic, ¿cierto? Entonces están buenos. ¿Y ustedes creen que si bajáramos esos botes al agua, flotarían? Claro, ¿cierto? Ok, muy bien. Bueno, resulta que ese ruido que escuchamos hace un momentico, esa sacudida que sentimos, nos chocamos con un iceberg. Y hay un daño serio en el Titanic. Entonces, de hecho, ya estamos bajando esos botes al agua. Ahora mi pregunta es, ¿se van a meter? ¿Van a meterse a los botes salvavidas? A ver, ¿qué dicen? Levanten la mano los que se van a meter al bote salvavidas. Levanten la mano a ver.
Ok, bueno, no todos levantaron la mano. Y miren, quizá es una fiel representación de lo que ocurrió esa noche, ¿cierto? Las estadísticas dicen que hubo 1,200 cupos en esos botes salvavidas. Se ocuparon unas 700, es decir, quedaron como 500, casi 500 cupos libres en esos botes salvavidas. ¿Por qué? A mí me vendieron que el Titanic es el barco insumergible. Y ese botecito en ese mar helado, yo no me meto ahí. Yo estoy más seguro acá, en este barco inmenso, ¿cierto? Y así 500 personas que podían haberse salvado, se hundieron a su muerte, ¿cierto? Entonces es una ilustración de que su fe fue intelectual. Creían todas las cosas correctas acerca de esos botes, tan buenos, flotan, son la mejor tecnología, bueno, cualquier cosa. Pero no confiaron de manera salvadora en esos botes. No pusieron su fe completamente en ellos, así como nos llama Jesús a que pongamos nuestra fe completamente en Él. Que depositemos nuestra vida en Cristo y nada más. No hay Titanic, ¿cierto? Es Jesucristo. Entonces, nos puede pasar eso. Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Creen que murió en la cruz? Sí. ¿Están rendidos a Él? No, ¿cierto? Entonces hay una fe intelectual, conocen toda la información correcta de Jesús, pero no están en ese camino estrecho, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora hay otra parte. Bueno, además de que Jesús dice esto de los que dicen Señor, Señor, si decir Señor, Señor no es tal vez suficiente en todos los casos, ¿serán quizá las obras religiosas lo suficiente para como garantía de salvación? Y según lo que nos dice el versículo 22, ciertamente, pues el que profetiza, el que echa fuera demonios, oiga, el que hace milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esas cosas? Eso ciertamente tiene que ser garantía de salvación, ¿no? Ese tiene, pues, se tiene el cielo ganado, como decimos, ¿cierto? Tiene el cielo ganado. Pero no, ¿cierto? ¿Recuerdan a un tal Balaam? Él profetizó. Y palabra de Dios. Fue de parte de Dios que él habló. No fue suficiente para salvación. Un tal Judas echó fuera demonios con los demás discípulos de Jesús. Hizo grandes obras. Pero ¿fue suficiente para su salvación? Ni decir Señor, Señor, ni hacer obras religiosas es garantía de salvación, según lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, ¿cuál es el requisito que hay que cumplir para eso? Y Jesús lo dice en el versículo 21, la segunda parte, ¿cierto? Esta es la segunda afirmación. Entonces, la primera era la de los muchos. ¿Qué creen los muchos? Por decir Señor, Señor, por hacer obras religiosas externas, vamos a ganarnos la salvación. Bueno, esa no es la afirmación correcta. La afirmación correcta es la de Jesús, que dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿cierto? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos aquí? Relación con Jesús, porque más adelante Él va a decir, no los conocí. Ese tema de conocer, no es ese tema de la intimidad con Jesús. Relación y sumisión también, ¿cierto? Sometimiento, rendición a Él. Eso hace, pues está conectado a lo que es el señorío, ¿verdad? Entonces, tenemos una imagen por ahí que voy a pedir que lo pongan ahí para que podamos hacer nosotros una autoevaluación. ¿Están listos para la autoevaluación? Yo les dije que tuvieran paciencia, falta un ratico más todavía. Estamos en el último punto, pero tenemos algunos ítems que chulear todavía. Hay una autoevaluación y estamos hablando del señorío. Yo puedo decir Señor, Señor, pero estas son palabras de Jesús describiendo a sus discípulos. Oiga pues, los que están en el camino estrecho, ¿verdad? Vamos a mirar qué tanto nos describe esto a nosotros si estamos realmente bajo el señorío de Él, ¿sí? Él nos invita a negarnos a nosotros mismos. Eso lo encontramos en Lucas 9:23. Eso quiere decir que tus deseos, que tus anhelos más profundos, que tus prioridades sean secundarias a las de Dios o que sean conformadas más bien a las de Dios. ¿Qué tan fácil es eso? Camino estrecho, ¿verdad? Toma tu cruz cada día. Mateo 16:24. Eso es una ilustración del camino difícil, incómodo y estrecho.
Las 3 y 4 son fuertes. Miren lo que dice, ¿no? Odia a tu madre, padre, hermana y hermano. Y luego dice, odia tu propia vida. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Bueno, Él quiere como sacudirnos. Eso es como que sean unas palabras chocantes. Porque realmente, pues si miramos en la versión que tenemos acá, no es odiar, sino que es aborrecer. No sé cuál prefieren, pero igual las dos son fuertes, ¿verdad? Entonces, odia o aborrece tu vida, odia o aborrece a las personas más cercanas a ti. No nos está diciendo Jesús que los odiemos, sino que nuestro amor por Él sea tal que nuestro amor por la gente más cercana a nosotros, en comparación a nuestro amor por Él, parezca odio. Esa es como la comparación que hace ahí. Quiere chocarnos como con esa palabra y decir, miren, tu amor por tu Señor tiene que ser tal que comparado a tu amor por la gente más cercana a ti, se parece al odio. Quinto, pierde la vida por mi causa. Mateo 16, 25. Eso muestra sacrificio, ¿verdad? El camino estrecho. Bueno, Jesús modeló eso. Él sacrificó su vida por nosotros. Entonces, ¿se espera algo menos o diferente de sus discípulos, de sus seguidores, de los que se someten a su señorío? Sexto, debes estar dispuesto a ser odiado. Séptimo, debes estar dispuesto a ser perseguido. Levante la mano quien está dispuesto a... Bueno, digamos que eso es el camino estrecho. ¿Vemos la diferencia entre el camino estrecho y el ancho? Sígueme de todo corazón, sin reservas, Mateo 8:22. No puedes avergonzarte de mí, Marcos 8:38. Y el último que aparece ahí es, calcula el costo. Y eso es lo que nos invita a hacer Jesús, ¿verdad? Al ser seguidores de Él. En un sentido, el costo no es nada, porque la salvación es gratis. Pero en otro sentido, nos costará todo, porque es toda nuestra rendición, toda nuestra sumisión a Él, ¿cierto? Entonces podemos llamar a Jesús Señor, pero si no hacemos su voluntad, en realidad no es nuestro Señor. De hecho, nos estamos burlando de Él cuando lo llamamos Señor, pero realmente no estamos rendidos a su señorío. Quisiera hacer una ilustración aquí. Vamos a tomar esta silla por acá, que nos va a ayudar a entender un poquito más esto del camino a ¿dónde es mejor para la cámara? No sé, y para que me puedan ver. Este lado, mejor. Aunque no parece, esto es un trono. Esto es un trono. Seguimos imaginándonos. Ya el Titanic, pues pasaron la prueba, ¿cierto? Esto es un trono. Bueno. Y este es el trono de mi vida. ¿Ok? ¿Quién está sentado en el trono de su vida? Yo estoy sentado en el trono de mi vida. Cuando nacemos, ¿cierto? Esta es nuestra antigua, ¿cierto? Estamos en el trono de nuestra vida. Yo aquí decido qué hago, cómo lo hago y cuándo lo hago. Y nadie me puede decir nada. Yo estoy al mando. Yo soy el rey. Estoy en el trono de mi vida. Cuando pasamos por esa puerta estrecha, que dijimos, conversión, regeneración, llega el arrepentimiento a nuestra vida. Yo me arrepiento de mi pecado ante el Señor. Una ilustración de eso es bajarme del trono, ¿cierto? Es destronar el egoísmo. Yo me di cuenta que en ese trono, yo metí mucho la pata. Yo me equivoqué mucho. Cogí por donde no era tantas veces. Y el arrepentimiento es decir, perdóname, Señor. Yo no debía de estar allí. Yo me bajo del trono de mi vida. Yo no debo estar ahí. Ese es el arrepentimiento. Y la fe es decir, Jesús, ven tú y toma ese lugar. Siéntate en el trono de mi vida. Sé tú el Señor. Ahí está la parte del señorío. Sé tú el Señor de mi vida. Ocupa ese lugar. ¿Y eso qué muestra? Muestra fe, porque yo confío que mi vida está mejor cuando Él está en ese trono que cuando estoy yo. Pero muestra también rendición, porque ya yo no soy el que está al mando, es otro. Él está al mando, Él es el rey. Entonces lo que Él dice, yo lo hago, ¿cierto? Lo que Él me indica, yo obedezco. Entonces ahí hay un nuevo gobierno. Pasamos del autogobierno al gobierno de Jesucristo en nuestra vida. Ahora eso podemos pensarlo tanto en la conversión como en lo que es la santificación, ¿cierto? Porque este proceso que acabamos de ver es cuando pasamos por la puerta estrecha. Pasamos por esa puerta estrecha y nos arrepentimos por primera vez de nuestro pecado y confiamos por primera vez en nuestro Salvador.
Pero luego, ¿qué sigue desde esa puerta estrecha? Dijimos, ¿qué sigue? Un camino angosto, ¿cierto? Un camino angosto. Por eso se repite esto, ¿no? Esto se sigue repitiendo. Yo cuando me arrepentí, esa vez que estaba aquí en el trono, no me arrepentí de todo. Me arrepentí de todo lo que conocía en ese momento. Pero en la vida cristiana, en ese camino estrecho, Dios me va revelando otras cosas que yo sigo como en ese trono. Sigo aferrado ahí, ¿cierto? Sigo con autogobierno algunas áreas de mi vida. Y Él en su misericordia no me lo mostró todo el primer día, sino que en el tiempo me lo fue mostrando. Y llevo 20 años, 30 años y todavía estoy bajándome de ese trono. Ay, Señor, te pido perdón porque en esta área yo he sido el rey, he estado gobernando y tú mereces ser rey en esta área también. Entonces volvemos y hacemos el proceso, ¿no? Nos arrepentimos y confiamos en Él, nos bajamos del trono y lo invitamos a Él para que vuelva al trono ahí, que es su lugar. Entonces, miren que el arrepentimiento es una puerta estrecha y un camino estrecho porque es rechazar y es abandonar todo pecado conocido. Los que van por el camino ancho no han hecho eso. Pues se pueden haber sentido mal por algunas cosas, pero no se han arrepentido en el sentido de rechazar y abandonar todo pecado conocido. Eso es parte del camino estrecho. Lo mismo con la fe. Como dijimos, los demonios creen, sí, pero no solamente es creer, es rendirse, es someterse. Entonces podemos creer muchas cosas en el camino ancho, pero en el camino estrecho, esa creencia, esa fe nos lleva a una sumisión, a una rendición completa de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, el que vive rendido a la voluntad de Dios está transitando la senda estrecha que lleva a la vida. No hay mejor ejemplo que Jesús. No hay mejor ejemplo que Jesús de transitar ese camino. Jesús no era un falso profeta, Él nos advirtió de los falsos profetas, ¿verdad? Él no suavizó ni diluyó el mensaje de salvación. De hecho, Él fue brutalmente sincero y honesto. Mira la lista que acabamos de ver, ¿cierto? Eso es directo, eso es sincero. No están dándose con rodeos. Esto es lo que es ser un discípulo, ser un seguidor mío. Se ve así, ¿verdad? Y Jesús no transitaba por la senda ancha siguiendo a las multitudes. Antes ellas las seguían a Él. Pero lo cierto es que aunque Él mostró el camino estrecho, a pesar de eso, la mayoría lo rechazaron. La mayoría rechazaron ese camino estrecho. Lo seguían, sí, en la periferia, ¿cierto? Habían multitudes, muchas personas estaban allí. Pero habían poquitos corazones rendidos. Muchas personas, pero pocos corazones, ¿verdad? Muchos seguidores, pero pocos los que realmente estaban dedicados a Él. Entonces lo rechazaron, pero Él sí ayudó a algunos a cambiar de camino, ¿cierto? Podemos recordar los discípulos que antes iban por el camino ancho y ahora están por el camino estrecho, dispuestos a dar su vida por Él. Camino estrecho. La mujer samaritana, vida transformada, ¿cierto? Pablo, por favor, Pablo, ¿cómo le cambió la vida a Pablo? Ahora estaba más fácil y más chévere después de conocer a Jesús. Este es un camino estrecho, ¿verdad? Con tribulaciones y dificultades, pero ¿saben qué? Ninguna tribulación en ese camino estrecho que Pablo anduvo pudo robarle el gozo de vivir por su Señor, vivir para su Salvador. Lo más hermoso del camino estrecho es quien va por delante, que es Jesús. Él va guiando ese camino, ¿cierto? Porque todo lo que Él enseñó en este sermón, capítulo 5, 6 y ahora que estamos en el 7, todo lo que Él enseñó, Él lo cumplió a cabalidad. No nos está diciendo que hagamos algo que Él no haya cumplido o hecho ya. Y Jesús se sometió perfectamente a la voluntad del Padre, como sabemos, hasta la muerte. Él mismo hizo lo que nos está pidiendo en el versículo 21. Hizo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora, terminando aquí, simplemente esos últimos dos versículos, versículos 22 y 23, y gracias por su paciencia, sabemos que está más larguito hoy, pero hay mucho aquí, mucha tela. Entonces, miren, versículos 22 y 23. Comprendemos los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Conocer a Jesús íntimamente, como quien verdaderamente puede llamarle Señor, Señor, porque está sometido a su señorío.
Porque luego Jesús dice en ese versículo 23, esa palabra conocer, ¿verdad? Conocer. Entonces, nosotros conocerlo a Él íntimamente y ser conocidos por Él. ¿Qué implica eso de ser conocidos por Él? Pues cuando Él dice, jamás los conocí, no es que no sepa quiénes son esos que están en el camino ancho. Los conoce a todos, los conoce por nombre, conoce cuántos cabellos están en su cabeza. Él los creó, Él sabe todo eso, pero no los conoce de manera redentora. No los conoce de esa manera. No los conoce como aquellos que se han sometido en ese camino estrecho, sometido a su señorío. Como dice 1 Corintios 8:3, si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. ¿Verdaderamente amamos a Dios? Sin importarnos lo que piensen los demás, cómo nos vean, no importa, lo que más importa es amarlo a Él y agradarlo a Él y vivir para Él. Eso es lo que está en nuestro corazón. ¿Ese es el corazón que tenemos? Bueno, esa es una muestra de que Él nos conoce entonces, porque dice que el que ama a Dios es conocido por Él. Bueno, al principio de esta enseñanza dijimos que Jesús habla con un fuerte tono de advertencia, ¿cierto? Hemos estado hablando de estas advertencias. Pero debemos de recordar qué impulsa esa advertencia. Quizás tú pensaste en esas advertencias que te han hecho o que tú has hecho. ¿Qué es lo que estaba detrás de eso? ¿Qué es lo que está detrás de la advertencia o las advertencias que dice Jesús aquí? Bueno, es un amor profundo, ¿cierto? Es un amor profundo y lo vemos en ese último versículo 23. Jesús sabe que un día, en aquel día, el día del juicio, Él tendrá que pronunciar estas palabras nuevamente. Las palabras que están en el versículo 23, Él las dijo una vez en este sermón, pero las va a tener que volver a repetir. Y en ese contexto, que la repita, no va a ser un sermón, sino que va a ser un dictamen sobre la vida de esas personas. Jamás los conocí. Por eso digo que es un profundo amor con el cual Él nos advierte estas cosas, porque Él no quiere tener que dictar esa sentencia sobre nosotros en ese día. Yo creo que Él prefiere decir las palabras en este sermón más que decirlas en aquel día, ¿cierto? Es muy triste tener que hacer ese dictamen final y eterno sobre aquellos que Él nunca conoció y les dice definitivamente apártense los que practican iniquidad. Jesús no quiere tener que decirnos eso y la evidencia contundente es que Él siendo libre de iniquidad, está acusando a todos estos de su iniquidad, Él siendo libre de iniquidad va a la cruz, ¿cierto? Él va a la cruz, sufre muerte de criminal y lleva sobre sus hombros la iniquidad de todo el que se arrepiente y confía en Él. Aplicaciones. ¿Qué vas a hacer con estas advertencias de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con estas 3 advertencias? De los 2 caminos, los 2 árboles, las 2 afirmaciones. Si aún no has rendido tu vida al Señor, necesitas una nueva naturaleza, ¿cierto? Jesús te llama a dejar el camino ancho para entrar por la puerta estrecha y difícil y andar por el camino angosto. Es incómodo, es difícil, no es fácil, pero lleva a la vida. Pensemos en esto, ¿quién escogería? Piensa tú escogerías ir a un lugar donde habrá sufrimiento eterno solo porque el camino es fácil y cómodo? No lo haríamos. O por otro lado, ¿rechazarías tú la oportunidad de llegar a un paraíso perfecto y eterno simplemente porque el camino es difícil e incómodo? No lo rechazaríamos, ¿cierto? Sin embargo, eso tan absurdo es lo que pasa en nuestra sociedad. Multitudes que se van por el camino cómodo y fácil, no mirando el destino. Y en segundo lugar, si estás ya transitando ese camino estrecho, Jesús te llama, nos llama, me llama a mí, ¿cierto? Nos llama a todos a estar alerta. ¿Alerta a qué? Alerta a los lobos, ¿cierto? A los lobos disfrazados de ovejas. Alerta a los maestros y mensajes que escuchas. Mucho cuidado con los mensajes atractivos, pero que no son el evangelio verdadero. Alerta para observar con atención el fruto de quienes alimentan y cuidan al pueblo de Dios, que alimentan y cuidan a las ovejas. Y atento también a que el fruto propio en tu vida refleje a tu Señor. Alerta a tu corazón engañoso, seducido a desviarse por el camino
del camino para unirse a esa multitud en el camino ancho. Es cierto, el camino que lleva a la vida es angosto, es incómodo, es difícil y está lleno de tribulaciones y obstáculos. Pero terminemos con estas palabras del autor y ministro Matthew Henry. Él dijo: una sola hora en el cielo compensará todas las tribulaciones de esta vida. Una sola hora en el cielo va a compensar todas las tribulaciones que tú y yo vivamos en esta vida.